buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro podcast favorito de NBA en español, Jugada de 3, episodio número 34, que será el último de la temporada, aunque seguiremos dando guerra, pero este cerramos la temporada 25-26 en un claro homenaje a leyendas como Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley. Es un número bonito para cerrar la temporada. Bueno, New York Knicks, campeones de la NBA 2026, volvieron a ganar, partido Día de la Marmota, partido similar a los otros 4, dominio de San Antonio Spurs, remate al final de los New York Knicks, Brunson encumbradísimo, ahora mismo ya está a la misma altura que grandísimas leyendas y el debate ahora está si es el más importante o no, luego lo hablaremos, de la historia de los Knicks. Tocados los Spurs, no muertos evidentemente, pero sí tocados, creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar y bueno, hay mucho que analizar, así que quédate por aquí porque además es que, sabes que esto se llama Jugada de 3 por una razón, que es que somos 3, así que voy a saludar ya de una, tanto a Leo Carranza como a Adrián Mercader. Chicos, muy buenas. Leo, a ti te tengo hoy aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás? Ahí va, high five, Adri, que a ti no te llego a tocar. Muy buenas. Oye, pregunta, luego vamos a ir muy al detalle, pero os saludo con una pregunta. ¿En qué posición ponéis estas finales? ¿Mejores? ¿Las mejores que habéis visto? ¿O qué posición estarían? A ver, ¿cómo estás, Adri, primero? Y a la gente que nos está escuchando. Es difícil hablar de las mejores o ponerlas muy arriba por el resultado final. O sea, son 5 partidos, pero siempre está el debate sobre qué preferís. 7 partidos en una serie en la que se definan esos juegos por mucha diferencia o 5 partidos muy peleados que tengan ese componente de clutch y de definiciones cerradas. Y eso es muy valorable de esta serie. Nos dio 5 partidos muy peleados que siempre terminaban de la misma manera. Siempre acaban igual, sí. Eso es verdad, pero ha tenido cosas históricas como el juego 4. Fue muy sólida, me parece que fue un gran cierre de temporada. ¿Qué pasa, chicos? Nada, lo primero, dar la enhorabuena a los fans de los Knicks, que se lo merecen, porque creo que hay mucho fan de Nueva York. Y también daros la enhorabuena a vosotros por la cobertura que habéis hecho de las finales de la NBA. Respondiendo a tu pregunta, Nacho, para mí es la mejor final de la década de los 20. Yo creo que empatada o yo creo que superada por un pelín de esa victoria de Warriors, sobre todo por lo inesperado que fue contra Boston Celtics. Fueron unas finales que a mí personalmente me gustaron muchísimo. Cada uno evidentemente puede tener un criterio diferente, pero es una final que disfruté muchísimo y la de Indiana y Oklahoma también fue una final que disfruté mucho. Pero primer anillo de Nueva York, el primer final, ¿no? Primer escenario grande para Víctor Wembanyama, va a ser una final que vamos a recordar por muchísimo tiempo, no tengo duda. Yo al menos la he disfrutado muchísimo y es cierto lo que dice Leo. Yo prefiero pocos partidos que sean muy igualados y que nos regale todo lo que nos ha regalado esta final a una final de 7 con palizas de por medio. Para mí está bastante arriba, también no sé si es la mejor, la verdad. Yo me quedé con muy buen sabor de boca el año pasado en Oklahoma, Indiana, porque no me esperaba que fueran a llegar a 7, porque el bajonazo del último día con lo de Haliburton fue como que hubiera pasado si no, o sea, ya hemos hablado muchas veces, pero sí, están ahí. Es que si os dais cuenta, y ahí ya un poco arrancamos, a poquito que San Antonio hubiera estado medianamente inspirado en los cierres, estábamos dando un resultado totalmente adverso, o sea, lo contrario, o estaríamos con un 3-2 favorable a no sabemos a quién. O sea, que eso también te dice lo que decía Leo, ¿no? Lo importante también de que haya finales tan apretadas. Mira, vamos a arrancar, si queréis primero empezamos con lo que es el quinto partido y luego ya vamos más a las sensaciones que nos ha dejado las finales. Bueno, este fue el golpe definitivo de las finales por parte de los Knicks, que volvieron a remontar otra vez para ganar en el cierre. Es el partido de menos anotación de todos, estas finales, los dos por debajo de los 100 puntos, 90-94, con una explosión maravillosa de Dylan Harper, ya la habíamos visto brillar en las finales y previamente, pero el partido de ayer creo que ya por si acaso no tenía dudas, dice, el titular el año que viene soy yo. Partido muy marcado por tema arbitral, no en sentido negativo, pero tuvieron que pasar por varios marrones flagrantes y demás, y luego marcaron mucho también las faltas, los problemas de faltas de Karl Anthony Towns y de Anunoby. El banquillo de Nueva York realmente no lo necesitaron porque tenían a una superestrella como es Brunson, pero que solo haga 9 puntos es bastante curioso. Y luego la clave, ¿no? Cuando empieza esa pesadilla, esos temores, es con ese 10-0, si no recuerdo mal, para el 83-83, es lo que pone ahí. Bueno, del partido, chicos, así
Ahí está un poco el resumen, pero ¿qué sensaciones os transmitieron? Imagino que decepción por un lado también de San Antonio, ¿no? De decir, ni en su casa son capaces de hacer esto. Perdieron 3 partidos en esta serie en condición de visitante, o sea, cuando uno, ahora vamos a analizar la serie, de local, bueno, podría ser de visitante sí, también. De visitante, sí. Si nos fijamos en los fanáticos, pero sí, de local y cuando uno analiza la serie al completo, hay muchas cosas que hablan de que por primera vez en todos los playoffs los Spurs se sintieron realmente un equipo sin experiencia, pero yendo al juego 5 en particular, una vez más arrancan con una ventaja de 10 puntos los locales y Nueva York vuelve a demostrar esto de que los tenés que matar para que realmente los saques del partido. Si le das una mínima esperanza, vuelven a reaccionar. Los Knicks son un poco en la película de Terminator, el que le van disparando y ¿no? El malo. Sí, No le matan nunca. Y esto de, bueno, si bien Jalen Brunson no había tenido un gran primer cuarto, anotó 8 puntos, pero tuvo más menos de menos 10, aunque no me suele gustar hablar de esa estadística, un poco reflejaba que no estaba teniendo buenas decisiones. Luego revienta el partido y es una forma de entender la capacidad que tienen estos Knicks, él y los Knicks, pero él como representante principal del equipo, de que cuando tienen que aparecer en los momentos apremiantes, en esas situaciones en las que realmente necesitas el mejor nivel para cambiar el partido, lo han hecho durante toda la serie, en este juego 5 también obviamente, y los Spurs todo lo contrario, arrancaban muy bien, tenían ese impulso ofensivo en los primeros cuartos y en el cierre de los juegos normalmente caían en errores que les terminaban costando la derrota y que alimentaban la remontada de los Knicks. Para cerrar el tema juego 5, desde mi lado, 45 puntos de Jalen Brunson es la mayor cantidad en una definición, en un partido definitorio de finales de visitante. Adri, para ti es un poco eso también, día de la marmota, ¿no? Y me imagino que lo de Brunson, luego hablaremos más de él, pero es que verdad, es que esa comparativa de Michael Jordan y es que son 45 puntos, es una salvajada. O sea, habla muy bien de Brunson, incluso me decía por ahí muy mal de los compañeros porque no había nadie para hacerle, no sé, por lo menos los coros, ¿no? Nada, un solista fue, ¿no? En este caso, ¿tú cómo lo viste, Adri? A ver, yo voy a dejar a Jalen Brunson para hablar un poquito más tarde de él. La sensación que me dio el partido es literalmente el día de la marmota. Es la sensación de ver el mismo partido repetido, salvo la victoria de San Antonio Spurs, una y otra vez. San Antonio se puso 16 arriba en el marcador y tenías otra vez la sensación de que Nueva York iba a remontar el encuentro, que daba exactamente igual lo que hiciese San Antonio, que San Antonio estaba totalmente muerto. Y mira que las acciones arbitrales, mira que no he hablado de árbitros durante toda la final, sí hablé en el Oklahoma San Antonio, pero no esta vez. Mi sensación es que fue a favor de San Antonio. Creo que cuando Wembanyama mete el pie debajo es una flagrante clara que hubiese, en caso de victoria de San Antonio, dejado fuera a Wembanyama para el sexto partido, y la NBA creo que hace la vista gorda, hay que reconocerlo. Y creo que la cuarta falta, nada más empezar la segunda mitad de Karl Anthony Towns, bastante dudosa. En una final de la NBA con tanta intensidad que se pide ese tipo de acciones, me parece dudoso cuanto menos. El partido es que fue exactamente lo mismo. Eso sí, con un Jalen Brunson que se subió al cielo, y ahora hablaremos de él, pero que pone su nombre muy arriba en el top histórico de jugadores de la NBA, porque no hacen falta algunas veces ganar 5 anillos y 3 MVPs para ser un jugador que esté arriba en esos tops, sino con lo que ha hecho Jalen Brunson y con todo lo que significa este anillo para una ciudad como Nueva York, es poner tu nombre ya en una zona muy, muy importante. No, es que Brunson nunca va a poder competir con los LeBron, los Kobe, o sea, estamos de acuerdo, pero claro, sí que ha conseguido, a mí me recuerda mucho a Allen Iverson, es decir, se ha convertido en una figura icónica, sí, un estilo de juego, una representación de una identidad, de una ciudad. Mira, hablábamos de Brunson y vamos con ello. Atentos a esto, o sea, el Brunson más jordanesco que recordamos, finales memorables para convertirse en leyenda. En playoffs, 28.4 puntos por partido, que es una salvajada, pero es que en finales redobla, lo sube, 32.6. 6,1 asistencias en las finales, 46.5 de porcentaje de acierto en el tiro y lo que decíamos, 45 puntazos en el partido definitivo. Claro, es que tienes esa sensación que digo yo de que estamos hablando de un jugador que va a quedar para siempre en la memoria histórica de estas finales, sí, y de
de la franquicia. Sí, a ver, incluso con un obstáculo más fuerte o más grande que el caso que ponías vos de ejemplo de Iverson, que Iverson llega a la NBA siendo mega estrella, o sea, es el número 1 de su draft, un draft que tenía muchísimos, o que iba a tener muchísimos Hall of Famers, entre ellos Kobe Branson Bryant. es segunda ronda, ¿no? Si no recuerdo mal. Branson es segunda ronda del draft de 2018, en ese famoso draft que tiene a Jay, a Luka, a Trae Young, a tantos otros jugadores que están dominando la liga. Pero además llega a los Knicks como un jugador que era visto de costado, o sea, le estaban ofreciendo un contrato y un rol de figura que mucha gente discutía y que decía que... Eso es muy típico de los Knicks también, con Porzingis. Muchísimo. Sí. Un mérito enorme de Leon Rose, pero creo que eso le da un valor agregado a la historia de Branson en los Knicks, porque llega en una época en la que Nueva York siempre buscaba el nombre propio, siempre buscaba la superestrella, que si Carmelo Anthony, que si LeBron James, que si Kevin Durant, que si Kyrie Irving, que si drafteamos a Zion Williamson, y nunca llegaba. Y cuando entendieron que el líder de este proyecto no necesariamente tenía que ser un nombre rutilante, sino alguien que realmente fuera el jugador que necesitaban para construir algo, cayó Branson y completó ese círculo. Entonces, no solo implica que estamos hablando de un jugador histórico por lo que ha hecho en lo individual, por lo que ha generado en la franquicia, sino también por esa ruptura del concepto de, bueno, este jugador pequeño con problemas físicos, entre comillas, o no problemas, sino limitaciones físicas, no puede ser el líder, y los Knicks no van a ser campeones hasta que no tengan una mega estrella. Bueno, pasó todo lo contrario. Branson sí fue campeón y con ese equipo que siempre buscaba el nombre propio por encima del resultado, por encima del proceso, y esa mancomunión va a quedar para siempre en la historia. Adri, antes de que hables, mira, para que tengas más apoyo todavía en la fuerza del argumento, vamos a escuchar a Branson ayer cuando le preguntaban, era la última pregunta de la sala de prensa. Por cierto, Branson ayer iba un poquito ya perjudicado en la sala de prensa. ¿Ah, sí? Sí, y se lo vais a notar ahora cuando veis cómo habla. Le preguntaban por eso, de, oye, ¿qué tienes que decir ahora a los que dijeron que no eras un 1A? ¿No? Bueno, pues estuvo bastante elegante, mira. Now that you're NBA champion, what's your message for people saying that you're not a 1A guy? I didn't respond to them then. I'm damn sure not going to respond to them now. The Airball. No les dije nada en su día, no se lo voy a decir ahora. Pues bien, elegante. ¿Le habéis notado la voz un poquito diferente? Como más subidito. Un poquito. Bueno. Hombre, que ya Adri. puede estar subidito, Nacho. Mira, Sí, no, claro. Jalen Branson ha terminado la temporada siendo MVP de la Copa, campeón de la Copa, campeón de la NBA, MVP de la final de la Conferencia Este y MVP de las finales de la NBA. O sea, lo ha ganado todo a nivel colectivo y a nivel individual en la final de conferencia y la final de la NBA también lo ha podido ganar ese MVP. O sea, para mí esta temporada marca un antes y un después en la carrera de Jalen Branson y en el estatus que tenemos sobre Jalen Branson. Lo que ha dicho Leo es que no voy a ponerle ni una coma, es literalmente lo que opino de Jalen Branson. Y luego, como jugador de baloncesto, me parece espectacular porque no solo es lo deportivo y todo lo que ha mejorado en los últimos años, sino que también ha habido algo que no se ve, que se menciona muy poco. Es cierto que lo mencionamos, pero se menciona muy poco, y es esa rebaja salarial, ¿no?, de 113 millones que permite la renovación de OG Anunoby, que habla del compromiso que tiene Jalen Branson real de querer ganar, porque es un caso muy aislado el que una estrella, una superestrella de la NBA rebaje su salario, deje millones en la mesa, en este caso 113 millones, que se dice pronto, y que permita las llegadas de sus compañeros de Villanova, en este caso Michael Bridges, que permita la llegada de Karl Anthony Towns, que permita la renovación de OG Anunoby, que permita mantener el bloque, ¿no?, a largo plazo, para que al final, como resultado de que el equipo haya ganado un campeonato. O sea, es que todo lo que hay detrás, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de sacrificio por parte del jugador como superestrella de la NBA, permitiendo todo esto, me parece inigualable en la NBA, porque no hemos visto a ninguna estrella en los últimos años recientemente, salvo él, hacerlo. A lo mejor un poquito menos de 5 o 6 millones, sí, perdonar 113 no lo ha hecho absolutamente nadie. Y os pregunto ahora a vosotros, os voy a responder con otra pregunta, que lo hemos dicho fuera de cámaras. Para mí, muy gallego eso, ¿eh? ¿Tú no eras de Almería? Yo soy andaluz, así que de gallego nada. Pero os voy a preguntar. Para mí ya es mejor Jalen Branson que Jason Tatum, que Anthony Edwards, ahora mismo que Wembanyama,
que Luka Doncic, que parece mentira, pero que Luka Doncic, y os pregunto a vosotros, ¿os parece mejor jugador que ¿Pero en base a qué? ¿A títulos? No, en base a… Vamos a ver, en base a… Has dicho varios que han ganado el anillo ya. Sí, han ganado. Jason Tatum es el único que he comentado que ha ganado el anillo, pero no ha sido MVP de las finales. Y tampoco fue MVP de la final de la conferencia aunque hizo numerazos. Eso hay que decirlo. Pero para mí, Jalen Brunson ya es más. Ahora mismo, en un ranking, si yo tuviese que ponerlo y ordenarlos, para mí es más que Luka Doncic. Que sé que Luka Doncic puede ser mejor jugador que él, lo sé, pero a mí me vale lo que gana un jugador. Y Jalen Brunson ha ganado todo este año. Y Wembanyama, para mí Jalen Brunson es mejor que él, aunque yo sé que Wembanyama evidentemente tiene un techo muchísimo más superior como jugador al de Jalen Brunson. Para mí es mejor que Jason Tatum, para mí es mejor que Anthony Edwards. Entonces yo os quiero hacer esa pregunta. A lo mejor tenemos un sistema evidentemente de rankear a los jugadores diferente, pero para mi criterio Jalen Brunson ya es más después de lo que ha hecho este año. Es que no sé, o sea, yo creo que no, en muchos casos, o sea, no creo que sea mejor que Tatum o que pero Tatum sería capaz de lo que ha hecho, o sea, sería capaz de hacer lo que ha hecho Jalen Brunson, Leo. Sí, yo lo ha hecho, no quizás en un partido 5 de las finales, pero lo ha hecho en un juego 6 en semifinales de conferencia, lo ha hecho en un juego 7, metió 51 puntos contra Filadelfia, pero a ver, creo que lo que tiene Brunson de bueno es que para mí es más mérito no solo de él, sino de la gerencia y del entrenador, de Mike Brown. Encontró a la perfección un roster que se adapta a él y él se adapta al roster. Entonces, en ese sentido, lo pongo arriba de muchos otros jugadores porque supo encontrar la manera de romper ese esquema de decir, bueno, pero no se puede crear un equipo alrededor de Brunson porque es una debilidad muy grande su físico y no va a funcionar. Y Brunson ha hecho las cosas junto con la gerencia y con el entrenador como para que eso funcione, porque es verdad, si vamos paso por paso, este equipo tiene nombres espectaculares, o sea, OG Anunoby, Mikal Bridges, Karl Anthony Towns, Josh Hart, es un verdadero equipazo y ahí solamente estoy nombrando los titulares. Por eso tampoco quiero caerle a, no sé, a Luka, porque no creo que Luka jamás haya tenido un equipo así, o Anthony Edwards, que todavía no está a ese nivel. Son procesos distintos, me parece. Ahora mismo sí, o sea, Brunson ya hizo más cosas que Anthony Edwards en la liga, pero tiene, ¿cuánto? 29 años, 30. Todavía le queda tiempo a Edwards para hacerlo y es realmente complicado, o sea, equilibrar a ver cuál vale más, cuál vale menos. Luka es del mismo draft que Brunson, eso es verdad, pero creo que si le tengo que dar un mérito por encima, o sea, de ponerlo en una balanza y decir, bueno, esto de Brunson vale más, está en aprender a delegar un poco las responsabilidades ofensivas, que eso es lo que les termina dando el título, me parece, porque si no hubiese cambiado el ataque era imposible que ganara el campeonato, y quizás hasta ahora no hemos visto eso de Luka. Puede que tenga que ver con el entrenador también, sí. Pero sí, en ese caso Brunson ha logrado, por lo menos desde mi punto de vista, ser superior al resto por bajarse el ego y saber que solo se gana si te complementan bien. Sí, para mí está ahí la grandeza de lo que ha conseguido. Es no lo que ha conseguido, que también, sino cómo lo ha conseguido. Y además, lo hablaba un poco el otro día con vosotros, la mística esta que ha generado en torno a no hacerse fotos con el trofeo, no entrar al trapo cuando le preguntan por lo de Becky Hammond. No sé, yo creo que va a tener un perfil muy bajo cuando cualquier otro jugador se hubiera venido arriba y hubiera ido. Es que las ruedas de prensa de Brunson, de todas las finales, yo no le encuentro ni un fallo. O sea, ni una salida de tono, ni una palabra más que menos, ni... Es verdad que por momentos a nosotros no nos daba mucho porque el 0-0 mentality hemos acabado de él hasta las narices. Pero no sé, yo ahí sí le doy mucho mérito. Oye, somos conscientes, esto lo hablamos creo que cuando fueron las finales de conferencia, somos conscientes de que este equipo que ha quedado campeón de la NBA hace 4 meses quería alargar a Towns y traer a Giannis, ¿no? O sea, pero no lo hizo, o sea, claro, ahí está no lo hizo porque no aceptó Milwaukee. Para mí no, o sea, yo creo que ahí está el mérito de Nueva York, que cambió la mentalidad de decir, en vez de tirar todo por la ventana, ¿por qué no
probamos en dejar que esto funcione 2-3 años, porque lo podría haber hecho también en la off-season y luego de finales de conferencia del año pasado, donde perdieron con Indiana, y no lo hizo, y luego en el deadline parecía que sí, pero al final en los últimos días ya era Nueva York el equipo que menos se mencionaba, se hablaba mucho de Minnesota, se hablaba mucho de Golden State. Para mí ahí está el mérito, o sea, el gran trabajo de la gerencia en entender que esto podía funcionar, de Mike Brown en hacerles creer que podía hacerlo funcionar y de los jugadores en convencerse de que eso era cierto. Por eso también lo que mencionaba Adri es difícil de responder porque hasta el juego 2 estábamos hablando de que Karl Anthony Towns era el Finals MVP, luego OG Anunoby. Entonces, eso habla un poco de que el equipo, y está muy bien que Jalen Brunson haya sido el Finals MVP de manera unánime incluso, pero habla de que el verdadero mérito de los Knicks es algo general, no sé si lo puedo basar únicamente en un jugador. Si tengo que elegir a alguien, obviamente me voy a quedar con Jalen Brunson, pero vamos a recordar a estos Knicks por el equipo y no tanto por un nombre. Sí. ¿Brunson para vosotros está ya por encima, por ejemplo, de Ewing o de...? Sí, de Ewing 100%. Le preguntaron al papá ayer en Inside NBA y el papá dijo, yo adoro a mi hijo, pero no está por encima de Patrick Ewing. Sí, lo dijo Rick Brunson. Sí lo está. Y yo creo que está, yo no lo he visto jugar, pero yo creo que está por debajo de Frazier y de Willie Reed, pero porque ganaron 2 anillos, Willie Reed tiene un MVP de temporada regular, tiene 2 MVPs finals, al final todo eso hay que respetarlo, ¿no? Y creo que a Jalen Brunson está muy cerca de eso y es lo que comenté, que puede perfectamente, o sea, ir por Nueva York en 2029 y que cualquier fan te diga que Jalen Brunson es el mejor jugador de la historia de su franquicia dentro de 3 años, no me extrañaría absolutamente nada. Es que tienes todos los criterios para poder decirlo porque es que han pasado 53 años desde la época dorada de Nueva York. Entonces es normal que lo digas, es totalmente lícito. Un apunte, Leo, normalmente suelo estar de acuerdo contigo. Creo que fue más. Creo que fue más porque no se dio el traspaso que realmente porque los Knicks quisieron mantener a Towns. Yo creo que si de verdad pudiesen haber conseguido a Giannis el verano pasado, creo realmente que se hubiese hecho el traspaso. Creo que han tenido ahí también un poco de suerte en el sentido de que al final pues no se dio, le ha salido muy bien y ahora es impensable pensar en un traspaso de Giannis a la Gran Manzana. Me sorprendería muchísimo, no sé a vosotros. Pero creo que también jugó un poco el factor suerte. Creo que realmente si se hubiese dado y hubiese existido un tercer equipo realmente interesado en ser facilitador, ¿no?, para buscar equipos para Towns y Michael Bridges, creo que se hubiese dado. Sí, puede ser. Y también, a ver, no se termina dando, si es que es así, porque los Knicks básicamente gastan todas sus rondas en Michael Bridges y se quedan sin opciones. Entonces lo pensaron como una opción en algún momento y luego no se termina gestando también por lo que pedía Milwaukee. Pero en esto de a ver si Brunson termina siendo el mejor Knick de la historia, yo creo que está por encima de Patrick Ewing ya, principalmente porque tiene un título. O sea, que los Knicks entiendo que van a dar guerra más tiempo, ¿no? Sí, a ver, y eso también es importante. Supongamos que no lo hace. Es el momento más difícil de la historia probablemente para ganar un campeonato, el que se está viviendo ahora. 8 campeones diferentes en 8 años consecutivos. Cada vez que el campeón tiene que defender la corona no llega ni siquiera a las finales de la NBA. Hasta Oklahoma City no llegaban ni siquiera a finales de conferencia. Entonces, eso le da un valor agregado a lo que hizo Brunson. Los 53 años suman y mucho. Alguno me podría decir, bueno, Patrick Ewing jugó finales contra Hakeem Olajuwon y tuvo que vivir una época en la que Michael Jordan era omnipresente. Una época en la que solo hubo 2 años en los que no ganaron los Bulls y era porque Jordan no estaba jugando. Y estaba Olajuwon, entonces era muy difícil claramente y lo entiendo perfectamente. Pero si dentro de 5, 6, 7 años Wembanyama se transforma en lo que creemos que se va a transformar, este anillo va a tener incluso más valor. Sí. Bueno, aprovecho que citas a Wemby porque vamos a ir a hablar de Wemby. Claro, bueno, primero vamos a escucharle si queréis, porque hay 2 cosas de las que dice. Por un lado habla del gran aprendizaje que supone todo esto, pero luego, escuchad bien, sobre todo tú, no sé si ya estar ahí o no. No. Explícame el final, porque yo el final todavía estoy, creo que ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Estoy tratando de entender qué quería decir Wemby al final. Vamos a verlo.
I think that's compared to anything before. This is the biggest lesson of my life, the biggest learning moment. I can't tell exactly what the lesson is, but we're learning from that for sure. I'm learning more than any other time in my life before. What I'm pissed about is that there's probably 100 games before we can be back in finals. So, I don't know how to say it in English, but I'm gonna have to, hold that inside of me and slow down, and wait, and execute for 100 games. Appreciate y'all. See y'all. Never. The Airball. Por mencionar eso del final, ahora vamos con Buenbi más a fondo. Gracias a todos. Os espero veros de nuevo nunca. Sí, vos sabés que tengo una teoría sobre lo que dijo. Iba a decir, los veo de nuevo en las finales que viene y pensó, dijo, mejor no digo nada. Pues la cagó más todavía. Sí, y cerró con no los veo nunca, que parece como si no quisiera hablar nunca más con los periodistas o algo de eso. Se me metió un poco la pata, no sé. Vamos a hablar un poco de todo, de la parte baloncestística y también lo otro, porque, a ver, sin que suene a crítica, yo os quiero preguntar un poco qué nota le ponéis a las finales de Wemby, y al margen de esto, no sé si coincidís, yo creo que Wemby era un tipo que le caía muy bien a todo el mundo y creo que ha bajado en popularidad. O sea, durante las finales, por la manera que ha tenido de administrar también su discurso y demás, le hemos visto, yo creo, un poco sobrado, un poco, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el resultado. O sea, cuando los Spurs ganan, o cualquier equipo. El Wemby en la derrota no está haciendo la gente, o sea, la percepción de la gente en general con cualquier cosa. Si los Spurs ganan y tienen el éxito que tienen en temporada regular, eliminan al campeón defensor y Víctor Wembanyama dice que se va a picar la pelota 8 horas con los monjes, es un genio, está por encima del mundo en términos de concentración y demás. Ahora, si pierde y da el mismo discurso, es bueno, pero centrate en jugar al básquet porque no te está funcionando. Eso es algo natural de nosotros, de cualquier persona. Ligamos mucho las cosas a los resultados y percibimos el discurso en base a lo que pasó en números. Entonces, ahí no le caería a Wemby. Lo que sí creo que fueron flojas. Sí tiene ese toque de soberbia. Pero la tiene cuando gana también. O sea, yo creo que cuando gana también está. Yo creo que le vendría bien que alguien le asesore más en la parte de comunicación. O sea, no puedes salir con un 3-1 en contra y decir esto lo vamos a sacar adelante. Sí, no, es que por eso, yo creo que del mismo modo que él, dentro de la victoria, vende esa imagen o tiene esa imagen, quizás es él así, no sé, no creo que sea un personaje de estoy por encima del resto en cuanto a mentalidad y siempre estoy pensando en el aprendizaje y demás y todo es un obstáculo que tengo. Bueno, así también en la derrota eso se ve mal, pero bueno, ya lo decía Mohamed Ali, si es soberbia solo si no ganás. O sea, si no lo podés respaldar con resultados, la gente lo va a ver como una soberbia, pero en lo que realmente importa, que es en el juego, creo que es la primera vez que lo veo no saber reaccionar ante un problema. O sea, contra Oklahoma City entendió lo que tenía que hacer y lo terminó resolviendo. Las series anteriores también, en temporada regular también, pero esta vez Nueva York lo puso en un conflicto. En los dos primeros partidos parecía que lo había resuelto en el tercer, el tercero es el que ganan. Sí. Y luego volvieron a colapsar y no le podés caer a otro jugador, porque sí, le van a caer a Fox, le van a caer a Castle, pero el líder de este equipo hablamos de Fox. Es Wembanyama. Entonces, si se le pide mucho a un jugador de 22 años, no, porque se llama Víctor Wembanyama, o sea, ese es el nivel de exigencia que se le tiene que plantear a cualquiera de estas superestrellas. Si las comparaciones son con LeBron James, con Michael Jordan, bueno, entonces este tipo de exigencias también vienen de la mano con esas comparaciones. Yo tengo la teoría más que confirmada que cuando un jugador gana, ya deja de ser guay.
ya a la gente le deja de gustar. Ya, vale, ya ha pasado de joven promesa a jugador que empieza a ser cuestionado. A Pero no jugador ha ganado, ¿eh? No, pero ganar. no, pero ha estado cerca y ha eliminado a Oklahoma y ha eliminado a Anthony Edwards y ha dado un paso hacia adelante en sus primeros playoffs. La gente se esperaba, yo creo que todo el mundo se esperaba que este año fuese el típico no mazazo en semifinales o mazazo en una final de conferencia donde el equipo aprende, ¿no? Y donde ya ganan ese tipo de experiencia y han llegado a las finales de la NBA. Entonces, cuando me refiero a ganar, me refiero a estar ahí arriba. No es un jugador que ya ha empezado a tener detractores cuando nos hemos dado cuenta de que puede ser un jugador histórico. Y eso pasa con todo el mundo, porque Shai Gilgeous-Alexander gustaba muchísimo hace 2 años, gustaba muchísimo porque era el jugador que había llegado por Paul George, porque estaba empezando a romperla, qué guay, mira Oklahoma, y mirar ahora cuántos detractores tiene. Y eso pasa con cualquier jugador, eso ha pasado siempre y va a pasar siempre. Pero luego está respaldado por ciertas actitudes que a mí personalmente no me han terminado de gustar. Y como tú has Ayer, dicho, por ejemplo, acaba el partido y se va de la pista él y, bueno, no es solo Wemby, es en general, ¿no? Pero yo creo que hay mucha influencia de Wemby en eso de que ni se acerquen a saludar, ni a felicitar, ni nada, ¿no? Como tú has dicho, Nacho, yo creo que necesita un escarmiento. Yo creo que lo tuvo ayer. Yo creo que a partir de aquí ya verás que va a estar un poquito más relajado. Oye, que a lo mejor gana luego 3 anillos seguidos y se pone otra vez a modo flipado absoluto, pero porque tendrá el cielo, tendrá el mundo a sus pies, ¿no? Pero ahora mismo, como se dice ahora, ¿no? Como me considero joven, pero como dicen los jóvenes más todavía, farmear aura, y le ha salido bastante mal. La final ha sido un desastre para él porque ha habido decisiones en las que se ha notado que es un jugador todavía muy joven, no solo él, pero como dice Leo, al final la responsabilidad no va a caer sobre X o Y, va a caer sobre el líder, que es Wembanyama, independientemente de que, por ejemplo, sabiendo que Y es de Aaron Fox, ha sido uno de los grandes culpables de la gran caída, ¿no?, que ha tenido San Antonio Spurs. Es lo bueno y lo malo de ser un líder. Cuando ganas es por ti y cuando pierdes tú eres el responsable, ¿no? Algo parecido a las figuras de entrenador. Y Wembanyama, evidentemente, pues ha tenido un peso bastante importante en la derrota, pese a que creo que haya tenido tramos donde ha jugado muy bien baloncesto y donde, hay que recordar, como ha dicho Leo, tiene 22 años, pero le estamos comparando con jugadores como LeBron y como Michael Jordan. Y otra cosa, para cerrar esto de mi parte, las finales fueron pésimas de San Antonio Spurs en general, pero lo decía Adri recién, nadie se imaginaba que este equipo llegara a las finales, por tanto la temporada en general es muy buena. Buenísima, muy es un 10. Sí. Es un 10. Sí. Lo que pasa es que luego yo creo que cuando llegas a unas finales estás como en una burbuja, ¿no? O sea, ahora sí, pero durante las finales no te acuerdas de dónde han pasado, de lo que han hecho. Ya no es solamente llegar a las finales, cómo han llegado. Se han dejado por el camino Oklahoma, han jugado la final de la Copa, que yo sé que no se le da mucha importancia, pero a mí me parece que es una buena prueba de testar que un equipo está para cosas serias. Y de hecho la final de la Copa fue la final de las finales, sí. O sea que no estamos hablando de nada raro, ¿no? Bueno, hablemos un momento, sí. Chicos, la Copa NBA para mí ya tenía credibilidad, pero para mí después de esta temporada ha ganado mucho peso, mucha credibilidad. ¿Quién juega la Supercopa ahora? Porque ha ganado el mismo. Claro. De nuevo, Spurs Knicks tendría que ser. Olympiacos, que ha ganado la Euroliga. En cuanto a Dan Silver descubra que hay una ventanita ahí que puede ingresar más dinero, Supercopa NBA, sin ninguna duda. Pero a mí lo que no me termina de convencer de la Copa, o sea, que se la vendió como una competencia en la que le podía dar la posibilidad de ganar a cualquiera, porque es más fácil acceder a la final, es más corto en la mitad de la temporada. Y terminan llegando los mejores equipos de la NBA en general. Bueno, o sea, este año sí. Este año, en el anterior jugó Oklahoma, que terminó siendo campeón. Milwaukee no llegó, es verdad. Ganaron los Bucks, Leo, no Oklahoma. Milwaukee ganó. Sí, pero jugó la final con Oklahoma. Sí. Pero a lo que voy es, en la gran mayoría de los casos, de 4 equipos que llegan a semifinales, 3 son de playoff, o 4 son de playoff. Entonces, Indiana llegó y jugó finales de conferencia. El caso de Indiana con la Copa es muy parecido al de San Antonio este año. Nadie contaba mucho con ellos, de repente se cuelan ahí, te das cuenta que son competitivos, crecen. A lo que voy es, no vemos un Brooklyn o un Chicago llegar a pelear, por lo menos a pelear. O sea, muy abajo, ¿eh? Sí, me fui un poquito al fondo de la tabla. Podrías haber dicho Miami, por ejemplo. Sí, un Miami o tal vez un Atlanta, o esos equipos. Que yo creo que en el transcurso de los años lo vamos a ver, porque cada vez es más parejo y además esos conjuntos quizás todavía no están compitiendo, pero el año que viene ya van a estar peleando fuerte. Bueno, vamos a hacer una cosa que es escuchar a Mitch Johnson, otro de los que salen, digamos, señalados. Yo creo que cuando hablamos de señalador no
no lo decimos en sentido total, sino en las finales. O sea, es verdad que Sí, ha sí. habido muchas costuras que se han visto. Vamos a escuchar lo que decía, porque me parece que está muy bien y es muy acertado. Yeah, there's a lot that goes into it, but the simple consistency is we didn't deserve to win the games. There's a lot of level of execution. There can be rebounding. There can be end of game details. There can be starting the game where you get the lead and then you don't sustain that. But NBA games are long. It happens during the regular season too. It's just everything's much more on stage during the finals when everybody's watching. And we weren't ready to win an NBA championship. The better team won. We did a lot of good things and we didn't finish the job. And that's what it is. The Air Ball. Está perfecto. O sea, habla de que la falta de consistencia en las finales, que le da mérito también a lo que ha hecho durante la temporada, y dice que a lo mejor no estaban preparados todavía para ganar un campeonato, que le ha ganado el equipo que sea más justo. Yo creo que con Mitch hay dos, o de este sonido hemos escuchado, y sobre todo dos cosas. Esa es la pregunta. ¿Están a lo mejor todavía muy verdes para jugar Sí. unas finales? O sea, es que me parece que es el análisis fácil porque es muy evidente, porque han perdido todos los partidos igual. Sí. Pero, no sé, yo sigo diciendo que han hecho cosas muy bien. O sea, es que podríamos estar en un 3-2 ahora mismo. Sí, es, Para San Antonio. pero digo. es un escenario en el que todo se define por detalles. Entonces ahí es donde realmente vos ves si un equipo está preparado o no para ganar. En los detalles. Y en los detalles Nueva York le pegó una paliza a San Antonio. Quizás el resultado final dice que todos los partidos se definieron por 10 puntos o menos. Pero en los detalles siempre ganó el mismo y por eso el resultado es 4-1 y no 4-2 o 4-3. Siempre tuvo dobles dígitos de diferencia en el último cuarto San Antonio. Sí. Siempre. No, es increíble. Es increíble. Por eso creo que Mitch Johnson es uno de los grandes responsables. A ver, tiene razón con esto de que no estaban preparados y que quizás les cae en un momento en el que todavía no tienen las herramientas como para ir contra un equipo formado, realmente listo para ser campeón como Nueva York. Pero al mismo tiempo es la única manera que existe de dar el siguiente paso, o sea, de crecer. Oklahoma había perdido en semifinales con Dallas en 2024 y luego fue campeón en 2025 porque aprendió de eso. Nueva York es un ejemplo perfecto, perdió en 2024, en 2025 e incluso en 2023 y aprendió de eso. Cuesta más, cuesta menos, pero termina siendo un factor fundamental para ver después el equipo que vimos. San Antonio tiene la suerte, al igual que tuvo Oklahoma, que ahora no parece suerte claramente porque perdiste unas finales, de que le cae cuando tienen 22 años, 21 años, 20 años. Entonces el desarrollo puede ser muy rápido y quizás estamos hablando de un equipo que el año que viene vuelve a las finales y ya es mejor, claro. Porque ha roto el cascarón antes. Es Claro. decir, no se encuentra con el marrón que tienen ahora en Oklahoma de que tienen 4 jugadores que ganan un dineral. O sea, Sí. esos contratos que tienen las estrellas de San Antonio todavía les pueden Salvo tener. Fox. Salvo Fox, que luego hablaremos de eso. Pero también hay un lado B de esto, no sé si coincidís, Adri, que es, bueno, ahora todo lo que no sea jugar finales va a ser un problema para San Antonio. Lo dice el propio Wemby, y dice, lo que más me molesta es que quedan como 100 partidos para volver a estar en unas finales. Bueno, por eso, A lo mejor son 200, y si las críticas en una temporada como la que puede llegar a ser la 2026-2027, que imagino que será igual o más pareja que la que vivimos, es muy probable que te puedas quedar fuera antes de las finales, por más bueno que seas. Entonces, si se da esa situación de que todo lo que no sea finales es un fracaso y son críticas, ¿cuánto puede llegar a desestabilizarse el proyecto? Es un caso parecido a lo que has dicho tú, Leo, de que si no llegan a las finales parecería una decepción. Se me ha venido a la cabeza Anthony Edwards, ¿no? Con esos 7 partidos que lleva Denver Nuggets y los elimina, ¿no? Llegan a la final de conferencia y parece que cuando caen ahí contra Dallas, el equipo necesitaba un veranito más para dar el paso definitivo, ¿no? Y este año, por ejemplo, que han alcanzado unas semifinales de conferencia, cayendo de una manera contundente, ¿no? Frente a un equipo más joven que tú,
y sobre todo dejando la sensación de que te han pasado por la derecha proyectos que cuando comenzaste tú a despuntar no estaban. La sensación, ¿cuál ha sido? La decepción, ¿no? Aunque haya sido una buena temporada a nivel colectivo de Minnesota, hayan estado entre los 4 mejores equipos del oeste, teniendo en cuenta la historia que ha tenido Minnesota Timberwolves, pues estamos hablando de que ha sido una de las mejores temporadas de la historia, aunque parezca que no, pero es que es literalmente así. Y claro, ha parecido un año decepcionante. Entonces, creo que se va a traspasar la misma sensación con San Antonio. A partir de aquí, cuando no empiecen ya a llegar a finales de la NBA o ganar campeonatos, cualquier cosa que no sea esa va a ser año decepcionante. Y yo, chicos, para mí sí hay una cosa que yo le acuso mucho a Mick Johnson, es el encabezonamiento de mantener a Fox en pista. A Fox y a Castle, diría yo. Sí, pero bueno, casi lo puedo entender porque podemos entenderlo como parte del proceso, pero Fox no es parte del proceso, es un recambio que se buscó para fortalecer el proyecto. Si no pasa nada, pero si no está dando ni una, es que lleva todas las finales horribles, ¿por qué lo mantienes? Sí, Yo culpo mucho a lo que ha pasado a San Antonio, a lo de Fox y a lo de Mick Johnson, que le mantenga ahí, porque ayer a lo mejor no lo sé, pero ha habido partidos que sin Fox, bueno, el cuarto sin ir más lejos. Sobre todo porque el que entraba era Harper, que era el mejor jugador del equipo, más que Wembanyama en estos partidos, en muchos de ellos. Yo realmente coincido en que los minutos entre Castle y Fox fueron lo peor de San Antonio y ahí pierden los partidos en la toma de decisiones de ambos. Obviamente Castle tiene mucho tiempo como para desarrollarse y crecer, pero yo le veo mucho de Russell Westbrook, mucho en lo bueno y en lo malo, y esa combinación con Fox fue terrible. Ayer en un momento estaban tirando para 2 de 15. Mal maridajes, ¿eh? Sí, era terrible. Mira, yo he visto una foto que creo que define perfectamente, por favor, que se me entienda, pero había una foto de Stephen Curry y de Monta Ellis y ponían Dylan Harper y de Aaron Fox en estas finales de la NBA, ¿no? O sea, que se me entienda, por favor, que estamos hablando de Curry, que para mí es el tercer mejor jugador de la historia del baloncesto, ¿vale? Pero es que Dylan Harper ha demostrado que puede ser uno de los mejores exteriores de toda la NBA en la próxima década, pero sin ningún tipo de problema. O sea, es un jugador que va a ser una estrella absoluta, que ha demostrado una determinación increíble, que creo que es evidentemente lo más positivo, de las cosas más positivas que va a poder sacar San Antonio de esta final perdida. Y el problema es el siguiente. ¿Qué va a pasar con Aaron Fox? Porque después de todo lo que se ha visto, ¿qué equipo va a querer un contrato como el de Aaron Fox que la próxima temporada, por ejemplo, si me equivoco, va a cobrar 48 millones? O sea, que va a cobrar 48 millones. Son más. Ahora lo vemos. Sí. Imaginemos. O sea, que ahí empieza el problema de San Antonio, ¿eh? Creo que es el único problema, pero es un problema bastante grande el que tiene San Antonio. Tiene mucho trabajo este verano. No, quería hacer un inciso muy rápido que me ha hecho mucha gracia. La cuenta está, que es, con perdón, es un cabrón, el Bad Luca, ¿sabes cuál es el tío? Sí. Hay una imagen ayer que Mike Brown se abraza con De'Aaron Fox y De'Aaron Fox se le ve fastidiado y tal, y entonces claro, lo que hace Bad Luca es traducir mal aposta para que vaya. Entonces le dice Mike Brown, 2 puntos, anda, entra a celebrar que tú nos has ayudado mucho a esto. Es buenísimo porque, claro, es que refleja totalmente lo que pasó. Jugó con los Knicks, o sea, era un agente doble, totalmente. Sí. Yo tengo un equipo para Fox. ¿Sí? Sí, Sacramento Kings. No creo que lo Bueno, pero puede ser el único que imagine que eso es algo bueno. Mira, hablabais de futuro. Vamos a ver cómo es la plantilla o cómo viene la cosa en la 26-27. Con contrato están Wemby, Castle, Vassell, Keldon Johnson, Harper, Cornet, Carter Bryant, Fox y a Bryant le he puesto 2 veces. Bueno, pues es el mismo, ¿eh? No es que hayan fichado al hijo. No. Claro, lo que decías tú, Fox, próximos años, 51, 55 y 59 millones, es decir, hasta 2029 tienes 160, 165 millones comprometidos. Se queda fuera el amigo de Leo, Harrison Barnes, Plumlee, Biyombo y Olynyk. Por cierto, un párrafo aparte. Cuando terminó el partido 4 lo vi a Barnes muy contento hablando, o sea, no tiene nada que ver porque perdieron el partido, pero hablando con Danny Green nuestro amigo Danny Green. Nuestro amigo Danny Green ahí en la cancha, en el estadio. Salimos a tomar, lo podemos contar, ¿no? Sí, obvio. Salimos a tomar algo la noche del viernes porque había posibilidades y tal. Y se nos unió a la fiesta Danny Green. Sí. O sea, no estaba con nosotros, sino al garito en el que estábamos, sí.
Y bueno, Danny Green y su equipo, porque Danny Green no va solo a los No, sitios. claro que no. Sí, sí, Claro que no. Tiene un buen roster. Pero sí que en este caso Barnes, que no formaba casi parte de la rotación, estaba ahí en esa dinámica de charlar luego de la mayor remontada en la historia Sí. de las finales de la NBA, pero bueno, no creo que forme parte del proyecto en los próximos años. Yo no sé, es lo que os iba a primero, si queréis, tocamos lo de Fox, cómo lo pueden, porque es un problema, a día de hoy es un problema, yo no sé si está para que siga y dónde lo puedes colocar. Y luego vemos, porque sí, de los que acaban contrato, alguno, yo por ejemplo a Biyombo lo renovaría. No te va, digo por la influencia que tiene sobre Wemby. Lo digo, no por juego. No, claramente no. Pero bueno, ¿qué sensaciones tenéis de eso? Yo creo que a Fox tienen un gran problema que es su contrato, pero también una gran ventaja que es que no necesitan cambiarlo por otra estrella o por otro jugador que cobre eso, porque ya Puede tienen... ser un cambio por jugadores de rol. Claro, que les es vendría lo que muy bien. necesitan. Para mí es eso, o sea, es buscar un equipo que esté tratando de absorber salarios y sacándose contratos de encima, agarrar quizás un jugador de esos dos que te pueden dar, dos, tres que te pueden dar, que te funcione y que encaje mejor en la rotación, porque esos minutos no es que los tenés que reemplazar con el jugador que venga, se los vas a dar a Harper, entonces... Lo que hablamos la otra vez, que San Antonio tiene que buscar a su Caruso y a su Hartenstein, ¿no? Claro, exacto. Sí. Yo Anillo al dedo. haciendo un ejercicio, os digo ya que ha sido bastante complicado, de buscar de verdad equipos que pueda darse el traspaso de Aaron Fox, a mí me han salido 3. Houston Rockets, por desesperación de necesitar un base si no vuelve bien Fred VanVleet la temporada que viene. New Orleans Pelicans, por la misma necesidad. Tienen a DeJounte Murray, tienen por ahí a Jeremy Fierce, pero que Fierce es más escolta que base y puede ser que entren también en desesperación. Y el otro equipo que me sale es Orlando Magic, porque Anthony Black y Jalen Suggs son buenos jugadores, pero no están dando ese salto. Y claro, ese salto tampoco llegaría con De'Aaron Fox, pero a situaciones desesperadas, medidas desesperadas, ¿no? Y haciendo ese ejercicio... Adri, ahí iría con su ex asistente, porque Sweeney iba a ser el técnico de Orlando. Sí, Sí. es verdad. Esos son, de verdad, o sea, son los únicos 3 Tú equipos. tú ves un cambio de Aaron Fox por Bane, por ejemplo. Bane en los Spurs. Puede ser. En New Una bomba Orleans, esa. en New Orleans un creo. robo, un robo clamoroso. En New Orleans por Trey Murphy, pero San Antonio dando picks importantes, 2 o 3. Pero algo así, o sea, evidentemente todo es hipotético, ¿vale, chicos? O sea, estoy pensando en mi cabeza cuál puede ser una opción realista. Y solo me salen esos 3 equipos. Y es una situación complicada porque ya. A partir de la próxima temporada, Dylan Harper va a ser titular. O sea, de eso no tenemos ningún tipo de duda. Y de Aaron Fox, si acepta. Vamos a ver cómo lo acepta ese rol de suplente, su mercado y su valor va a bajar drásticamente, pero drásticamente. Entonces es una situación muy complicada que no sé cómo va a conducir San Antonio. Creo que aparte de todo esto es inevitable que creo que los jóvenes van a empezar a pensar de oye, mira, este tío que se vaya cuanto antes, vamos a empezar nosotros a lo nuestro y que este tío que nos ha jodido literalmente, perdonad la palabra, la final, que No, tranquilo. vamos a traspasarlo ya. O sea, yo creo que se va a quedar ahí un poco de malestar, un poco de un vestuario que va a estar un poco separado, ¿no? Y que van a dejar un poco de Aaron Fox de lado. O sea, que puede ser una situación. Y chicos, en la NBA los acontecimientos van súper rápido, súper rápido. Y lo que parecía el año pasado un fichaje increíble, el de Aaron Fox, cuando llegó en mitad de la temporada, que no coincidió mucho con Wembanyama y que este año, como el nivel colectivo de San Antonio y el equipo tejano en temporada regular ha sido tan alto, parecía que era el fichaje increíble, ¿no? Bien, era el jugador que, aunque no esté bien, ha elevado el suelo competitivo, lo necesario para que este equipo compita de verdad. Yo recuerdo jugadores que han estado en el All-Star y que a los 3 años han estado fuera de la liga. Se me vienen nombres como Isaiah Thomas, como John Wall, que sí, que puede haber lesiones detrás, pero que también por falta de confianza y por situación contractual se han quedado fuera de la NBA. Y lo de Aaron Fox, o sea, parece ahora mismo surrealista que pueda ocurrir, porque hace un año hablábamos de uno de los mejores fichajes de ese verano, o sea, perdón, de ese febrero. Pero ahora es que se plantea esa situación, o sea, no encaja en ningún equipo. Un jugador como de Aaron Fox. Hay un tema que podemos contarlo, yo creo, sin decir el pecador, pero nos ha llegado así por vía medio indirecta que, por lo visto, la relación de Fox y de Wemby, ¿sabes de lo que te estoy hablando, no? Ah, sí. Que no es muy buena. O sea, No me extraña. Y nos ha llegado de dentro. No nos lo ha contado el camarero de aquí del hotel. Estamos en el hotel, por cierto, de la Sí. NBA.
ya no es el hotel de la NBA. Ya nos sacan los Pero, cables. Sí, nos echan de aquí y tal. Pero bueno, lo quería decir porque me parece que eso no es ayer Basel en la conferencia de prensa dijo que Harper estaba enojado por los minutos y el rol que tenía, pero que, o sea, lo maquilló diciendo, pero aún así salió a la cancha y cada vez que lo necesitamos rindió a un nivel altísimo, pero claramente Harper quiere otro rol, quiere otra función, quiere otro protagonismo y eso no va a ocurrir hasta que Fox salga de la ecuación. Totalmente. Yo lanzo una predicción un poco loca, ¿vale? Pero Venga. teniendo en cuenta que… ¿De pantalla completa? Sí, ponme cámara. Venga. Ponme cámara. Cámara para ti, venga, ahí estás. Yo, viendo que Rich Paul ha pedido… Espero que sea loca, ¿eh? Como lances una mierda, te quito… No. Rich Paul ha pedido un máximo para LeBron, los Lakers no se lo van a dar y cada vez la relación Lakers-LeBron parece más alejada de lo normal. Y no, yo me gustaría en Cleveland. Pero después de perder estas finales, ¿se abre la posibilidad de que LeBron fiche por San Antonio, que es precisamente el tipo de jugador que necesitan por una mid-level, 15-20 millones, no mucho más? Un par de añitos… Y se habrá fumado Adrián Mercader, ¿eh? Oye, que no he sido el único que lo ha dicho, que esto no me ha venido por arte de magia, que lo he visto en redes sociales. Ya es imposible que ocurra. ¿O no? Yo no, o sea… ¿O no? Porque le tengo cariño, te voy a dar mi opinión, pero no merece ni opinión, o sea… Piénsalo, me parecería… No, pero me parecería un… O sea, es que no lo veo por ningún lado, o sea, precisamente es todo lo contrario, no sé tú. San Antonio es todo lo contrario. O sea, A LeBron decís. A LeBron y al momento de vida de LeBron y todo, o sea, no lo veo. El momento de vida de LeBron, que te defiendan como auténticos locos y jabatos, 5 jóvenes. Lo decís por fuera de la cancha. Por ¿no? todo. También, pero… Bueno, pero no sé, por todo. A ver, evidentemente es dificilísimo, Nacho. O sea, estoy lanzando una predicción. Aparte que te digo una cosa, o sea, es que a LeBron no lo vas a ver en San Antonio. Me encanta la ciudad, pero no vas a verle en San Antonio porque… igual que no lo vas a ver en Memphis, no. Ya, pero si LeBron es Los Ángeles, que no tiene su vida, sus negocios, o que se vaya a su casa, literalmente. Ya, pero si le pones el 5.º anillo y el 6.º si firma 2 años encima de la mesa… Con 50 años. Hombre, no, 50 años yo no lo… Valoro tu valentía. Yo no lo veo. Lo dejamos ahí. Mirá si, A Leo la has convencido. Mirá si esto después queda y aparece LeBron en los… Yo no lo pondré. No lo va a borrar. Lo pondré yo, Nacho. Espero que no borre el episodio. Lo pondré yo. No pasa nada, daré la cara, como buen mañana. Creo que eso hay una manera de cerrar el episodio. Ayer las calles de San Antonio estaban celebrando los aficionados de San Antonio, no sé qué, pero había gente celebrando, supongo que tal. Y hubo algún momento también tenso porque, claro, también estaban celebrando algunos aficionados de los Knicks. Sí. Pero nada que ver con lo que nos llega y vemos de la Gran Manzana. Bueno, un saludo a Tomás Zavala. Es verdad, Tomás Zavala, si estás vivo, pon algo en comentarios. Esto primero que vamos a ver es la llegada del avión de los Knicks con el trofeo en manos de Jalen Brunson, con Towns. Están bajando todos de ese charter que les llevaba esta mañana hasta Nueva York. Claro, esta imagen es bonita, pero lo que hemos visto de lo que ha pasado esta noche en Nueva York es gravísimo. Es decir, más de 60 detenidos. Ahí estamos viendo imágenes de cómo le arrancan el capó a un camión, quemaron un autobús de estos escolares. O sea, realmente, no lo digo broma, calificado como zona de guerra Manhattan. A mí esto es lo que no me gusta, sinceramente, y a vosotros tampoco, evidentemente. Pero fíjate que estamos viendo ahí petardos, explosiones, fuego, no sé, yo… ¿Cómo explicás que esto es lo mínimo? Porque ocurrió con un juego 5 en San Antonio. ¿Qué hubiese pasado? Si hubiera sido allí. Sí. No hubiéramos salido del pabellón. Yo creo que no. No, es terrible. Las imágenes que estamos viendo son espectaculares. Parece una película, sinceramente. Estas imágenes del autobús quemándose… Es el Joker, es el Joker. Sí, es terrible, terrible. Pero bueno, por no centrarnos en los tontos, ¿no? Que siempre va a haber tontos, sí que yo pongo muy en valor… no me gusta, pero pongo muy en valor la afición de los Knicks. Evidentemente es afición pudiente, pero lo del quinto partido era
yo creo que más de 50% de aforo. Salió Wembanyama a la cancha y lo abuchearon, o sea, a ese nivel. No, bueno, la rueda de prensa de Mitch Johnson, si la habéis escuchado, de fondo es ovación, el jolgorio de la gente porque están ahí, están a 30 metros de donde estaba él. No sé, por ese lado la verdad es que bien, pero ya no quiero ni imaginarme lo que puede ser el parade el jueves. No, va a ser una locura. Puede ser, probablemente va a ser la celebración más importante de un título NBA en muchísimos años, porque normalmente los parades se hacen en las 3-4 calles del downtown del equipo que gana, pero aquí estamos hablando de… Va a estar a reventar, van a estar pasando por Quinta Avenida, Times Square, o sea, sitios súper icónicos. Eso sí me gusta, eso sí. Va a ser una locura, yo no sé en términos de números, la cantidad. No creo que esté a la altura de lo que pasó con Argentina y el Mundial, que creo que fueron 5 millones de personas, pero 1 o 2 millones va a haber, seguro. Es necesario que lo pongan el jueves, que no hay partido del Mundial en Nueva York. ¿Recordabais algún...? Jueves… No, miércoles es el… Francia, claro, el jueves es verdad. ¿Recordáis algún evento, yo recuerdo uno, en el que sea tan exagerada la presencia de uno de los equipos en cuanto a afición? Yo recuerdo Final Four de Euroliga un par de años, Praga 2005 o 2006, y la otra no me acuerdo cuál fue, Maccabi. O sea, Maccabi, el pabellón era amarillo. Era esto que hemos visto, más todavía. Pero no sé si recordáis vosotros algo así también. Sí, probablemente el Mundial pasado o el de Brasil, que tenía mucha gente de Argentina, pero por la proximidad, era lógico, y porque llegó a la final del Mundial, entonces… Pero después de eso… Claro, aquí es el plus de que encima es en territorio enemigo, no es un campo neutral. En la NBA, no, realmente no. Adri, ¿tú en el Almería-Málaga esperas algo así? No, porque solo han dado 300 entradas, así que no creo que de las 300.000 que hay, de las 300 entradas, creo que… Yo, a ver, recuerdo algo, es muy lógico lo que voy a decir, pero en la semifinal… No, en los cuartos de final de la en los cuartos de final de la Eurocopa del año pasado, de hace 2 años, en el España-Alemania. No, ¿y sabes cuál? Pensé que ibas a decir ese, el Barça-Eintracht de Frankfurt. Uf. Que llegaron… Era el estadio entero, era blanco. Increíble. Sí. Y por culpa de eso, creo que hubo una ley y una reforma importante en el fútbol y sobre todo en el Barça de no poder ceder tu abono y tu entrada, porque fue un ridículo para el club, la verdad. Totalmente. De los Knicks, una última pregunta que se me quedó en el tintero y me interesa. Mitchell Robinson, acaba contrato, tenía contrato de 13 millones, va a ser agente libre. ¿Lo renovaríais si fuera a los Knicks? Sí. Y si fuerais Mitchell Robinson, diríais, espérate, voy a ver si me sale algo en agencia libre. Y probablemente, sí. ¿Os lo quedabais? Sí, pero depende, o sea, eso cambia mucho si vienen los Lakers y le ofrecen 20, entonces… porque el valor del jugador en el mercado luego te obliga a tener que irte a cifras que no representan lo que produce, pero Mitchell Robinson es el mejor reboteador ofensivo de la NBA, siempre lo querría en mi equipo. Yo soy Mitchell Robinson y me quedaría. Le pasamos el corte a Leon Rose por si necesita refrendar su decisión. O a Dolan. O a Dolan. Lo vamos a dejar aquí. Termina la temporada 25-26 en jugada de 3 con este homenaje, episodio 34. Lo hemos manipulado todo para que sea así. No lo hemos hablado, pero lo tiro así al aire. ¿Seguimos o lo dejamos aquí? ¿No? Yo creo que sí. La temporada ya se acaba. Yo creo que un poquito de draft, ¿no? Y a lo mejor un episodio entrado… Tú estás con el draft, ¿eh? Tú estás con el draft como loco, ¿eh? No, pero porque para España, hombre, aparte de ser un draft importante, para España es un draft… Adri, ¿te gustaría ir al draft? Sí. Y nada… Ya te llevaré yo. Venga, eso, efectivamente. Eso es lo que yo quiero escuchar, Nacho. Bueno, entonces seguimos dando guerra. Sí, claro que sí. Vale, pues cerramos temporada 25-26 y empezaremos, evidentemente, cuando tienes un tipo que se llama Adrián Mercader, ¿cómo no vas a estar en off-season? Señor. Yo voy a decir que el año que viene vamos a tener un nuevo campeón otra vez. Sí, ¿verdad? Sí. Y viste Dice de negro. nuevo que no repite, o sea, que no va a ser ninguno de los últimos 8. Exacto. ¿Viste de negro, Leo, el equipo? No. Vale. ¿No quieres ampliar esa información?
Lo digo, si lo quieres. No lo sé. digo ahora. Tú manejas el Mi relato. candidato para el año que viene son los Indiana Pacers. Ojo, de la nada al campeonato, Cuidado. Es muy alta esa apuesta, pero es que acierta todo, Leo. Puse a los Knicks en la final y salieron campeones, así que dije Knicks en 6 igual. Y Denver, pero bueno. Sí. Bueno, un saludo para Denver. Sí. Señores, un placer haber estado toda la temporada con vosotros, ya lo sabéis. Y nada, a la gente decirle que se suscriba, que nos apoye, que nos ayude, que esto va creciendo, pero necesitamos más, un poquito más de Mitchell Robinson ahí, ¿no? Un poquito más de empuje. Así que nada, y también suscribiros a los canales de estos dos señores que también controlan un poquito de NBA. Lo hacen bien, hay que darle la oportunidad. Adri, un beso grande. Leo, ¿nos vamos a comer? Chicos. Dale, vamos. Esto lo hago aposta para darle envidia a Adri. ¿Nos vamos a comer? Vamos. Espero que el episodio 34 de 2027 hagamos sea- así los tres, ¿vale? En una misma Venga, cámara. me parece correcto. Chicos, buen Ya lo viaje. sé. Buen viaje de vuelta. Un saludo Adiós a grande. todos. Chao.